Shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Qué privilegio, qué bendición me da mi Abba, me da el Eterno de hoy poder servirle a través de esta oportunidad. Yo me gozo cada vez que puedo servirle a mi Señor, testificando, enseñando de lo que Él me entrega para aplicación primeramente de mi vida, porque la palabra primeramente hay que vivirla y después también enseñarla. De manera que es un privilegio, es una oportunidad. Y hoy estamos en la Parashá Yitro, que está en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 18, del versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 26. Esa es la parashá llamada Yitro. De manera que no vamos a dar toda la parashá porque indiscutiblemente no vamos a tener todo el tiempo, ni aunque nos quedáramos todo el día, no vamos a tener todo el tiempo para eso. Pero vamos a recibir algo que el Eterno me ha dado para que lo entregue hoy, una parte de esta parashá. Y empezamos en el versículo 1 del capítulo 18. Tenga su separador allí, porque vamos a estar yendo a otras partes, y si usted tiene su separador allí, aunque vayamos a otra parte, le va a ser fácil volver y regresar a ver qué nos enseña el Eterno a través de quién, de Yitro, que está en algunas Biblias como Reina Valera. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura hoy. Mire cómo empieza la Escritura. Dice, oyó Yetro. Así empieza. Sencillo. Oyó Yetro. Ahora, ¿de dónde oyó Yetro? Lo que después viene escrito, ¿de dónde lo oyó? Bueno, él lo oyó porque habían sido acontecimientos que habían sucedido en Egipto. Y como nosotros sabemos, la gente atravesaba el desierto para ir, por ejemplo, en este caso a Madián, y a todas las provincias que quedaban allí cerca. Entonces hablaban de todo lo que había sucedido en Egipto, como el Señor había librado a una nación, a un pueblo, con portentos y con milagros. Y resulta que Yitro, como era una autoridad espiritual, vamos a verlo más adelante, él prestaba atención a esto. Y oía cada vez, y oía los relatos que la gente decía de todos los acontecimientos en Egipto. Ahora, vamos a ver más adelante cómo oía Yitro. Si Yitro oía como oímos nosotros, que hoy oímos aquí y a los 15 minutos de haber salido aquí, no nos acordamos de todo lo que se dijo. Hermano, ¿y de qué fue el mensaje? El mensaje de hoy fue algo de la palabra. Sí, de la palabra. Claro que tiene que ser de la palabra. Yo no hablo nada que no esté en la palabra. Pero Yitro, eso cuando la Escritura dice, oyó Yitro, y vamos a ver que lo dice 3 veces. Vamos a oír qué quiere decir esos oíres de oyó Yitro, oyó Moisés. Vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, cuando nosotros queremos tener una idea de cómo fue que oyó Yitro, vamos a Marcos, capítulo 4. Vamos a Marcos, capítulo 4, y vamos a ver qué nos enseñó nuestro Mashiach, lo que era oír. Marcos, Evangelio de Marcos. ¿Qué nos registra el Rúa? ¿Qué es lo que el Rúa registra aquí
en Marcos capítulo 4, versículo 12. Marcos capítulo 4, versículo 12. Miren la diferencia de lo que es oír y poder entender. Dice, vamos a leer del 11. Léase todo el contexto en su casa. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, por parábolas, para que viendo, vean y no perciban. ¿Se puede ver y no percibir? Claro. Hay mucha gente que anda viendo todo lo que está pasando y no se percibe de lo que eso quiere decir. Dice, para que vean y no perciban, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Wow! ¡Qué declaración tan tremenda! Hay mucha gente que oye y parece que no oyeran. Y uno se pregunta, ¿pero por qué, Señor? Si a veces quisiera rajarle la cabeza para que entienda. Yo a veces he oído esposos, que me dicen, pastor, yo le hablo a mi esposa, pero la familia le dice a ella otras cosas. Y aunque yo le hablo, esta mujer no quiere entender, pastor. Ahí se me provoca rajarle la cabeza y meterle la Biblia en la cabeza. Mijo, no va a oír nada. ¿Sabe por qué? Porque no es el tiempo de que se convierta. Por mucho que tú le hables, no es el tiempo que se convierta. Lo dice la Escritura. Oiga, no lo invento yo. Vamos a otro versículo. Lucas capítulo 8. Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 10. Desde el 9 dice, sus discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿no? Diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Elohim. Hay dos cosas, hermano. Conocer la estructura del reino. Pero otra cosa es conocer los misterios. Hay cosas que el Señor se ha revelado, se ha reservado. De su reino hay cosas que el Señor se ha reservado. Hay cosas que el Señor las revela poco a poco, en partes. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere conocer todo lo de Moisés. Yo también soy uno de los que quiero conocer todo lo que el Señor le entregó a Moisés. Oh, yo lo quiero conocer, claro que sí. Y estudio para conocer todo lo que Moisés recibió. El pueblo judío, todo lo que Moisés, porque Moisés, aunque ya hoy hasta de eso se han olvidado. Pero hay un deseo grande de la Torá, porque la Torá la dio Moisés. Porque el Señor le entregó toda la Torá a Moisés, eso es lo que enseñan en el monte Sinai. Bueno, yo soy uno de los que quiero conocer todo lo que el Señor le entregó a Moisés. Pero estoy consciente de algo. El Señor no le entregó todo a Moisés. Es una cosa muy diferente. Yo quiero conocer lo que el Señor, la parte del Señor que le entregó a Moisés. Pero el Señor no se lo entregó todo a Moisés. Moisés no entendió muchas cosas, pero las escribió porque el Rúa lo dirigió a escribirlas. Pero ni el mismo Moisés tuvo entendimiento de todo lo que escribió. ¿Por qué? Porque estas cosas vendrían a ser reveladas después.
Ellos practicaron muchas cosas y hasta el día de hoy las practican sin haber recibido la revelación que el Rúa está dando en estos tiempos. De manera que ten eso siempre presente. Entonces no vale la pena escuchar a Moisés. Claro que vale la pena escuchar, porque vas a tener el conocimiento. El conocimiento, escúchalo, te lleva al entendimiento. Pero no te quedes con el entendimiento, porque del entendimiento tienes que pasar a la revelación de lo que entendiste. O no quedas en la mitad del camino. ¿Cómo está la casa de Judá? En mitad del camino. Entonces, mis hermanos, dice en el 8:10, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los otros por parábolas, para que viendo, que dice, no vean. ¿Y qué más dice? Y oyendo, no oigan. Wow, tremendo, ¿no? Es decir, se puede oír y entra por un oído y sale por el otro. Y pueden oírlo de uno, de otro y de otro. Oye, pero es que yo le hablo y parece que no entendiera. No, el que parece que no entiende eres tú. Es que él no va a entender. Eso a él no se le ha dado. Eso a él se le ha velado. Y tú insistes en hacer algo que Adonai no está haciendo todavía. Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? Ore, mijo. Ore, mi hermana. Siga orando para ver si quizá algún día el Señor les conceda el que se arrepientan y puedan ver. Tú no puedes hacer más nada. Mira, por mucho que aprendas Torah por aquí y leas al sabio tal y leas al sabio y después esto es lo que le voy a llevar, esto es lo que le voy a decir, métodos de cómo evangelizar y aprendas y ahora lo voy a aplicar. Mi hermano, si Adonai no está en el asunto, en vano trabajan los que edifican o creen que están edificando. De manera que, regresando a Yitro, vamos a ver cómo a Yitro no le pasó esto. Yitro oyó y entendió. Por lo menos Yitro entendió muchas cosas. Y esas cosas que él entendió lo llevaron primeramente. Anoche hablábamos de dos palabras. ¿Cuál palabras hablábamos anoche? ¿Quién me puede decir? Teshuvá. Teshuvá. Tikkun. Teshuvá, regresar, arrepentirse y regresar. ¿Regresar a dónde? Al conocimiento de la Torah. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Cuando tú empiezas a conocer, te das cuenta de que tienes, una serie de errores, lagunas, cosas que no entendías. Entonces ahora tienes que hacer tikkun, es decir, hacer la corrección. ¿Qué es lo que vamos a ver en la vida de este hombre, este varón, Yitro? Dice la escritura, por lo menos en Reina Valera, oyó Yitro, sacerdote de Madián. Sacerdote de Madián. Yo busqué, aunque no es 100% bien claro todo, hoy tenemos una herramienta que es la concordancia Strong. La concordancia Strong nos da algunos significados hasta donde Strong pudo averiguar. Nos da significado de palabras, ya sea en hebreo, ya sea en el griego. Primer, segundo convenio. ¿Ok? Entonces, dice en el numeral 3548 del Strong que sacerdote quiere decir Cohen, el que oficia. Sacerdote, un sacerdote en práctica, activo,
aunque sea laico. Ministro, también se usa la misma palabra. Principal, o sea, una autoridad. Dice que también quiere decir príncipe, sacerdocio, sacerdotal y sacerdote. Esos son los significados que nos da la Strong. Cuando tú vas al Qumran hebreo, judío, tú encuentras allí que ellos tradujeron oyó Yetro, ministro. Creo que ponen ministro. También está correcto, porque quiere decir sacerdote, quiere decir ministro, quiere decir una autoridad. En resumidas cuentas, Yitro era una autoridad. Era un hombre que tenía cierto conocimiento de lo que eran los sacrificios. Él hacía sacrificios, pero lo hacía para los dioses equivocados. Cuando él oye esto y empieza a averiguar muchas cosas, Yitro hace tikkun y hace la corrección. Y más adelante lo vamos a ver a él ofreciendo holocaustos y sacrificios al único Elohim existente. En el versículo 11 del capítulo 18, lo leímos, se supone que ya todos leímos la parashá en esta semana, estamos en el capítulo 18. Yitro dice, ahora conozco, es decir, antes no conocía. Dice, ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Ya en el 12 dice, y tomó Yitro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Elohim. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Elohim. Eso fue ya, por decir algo, la fiesta de recibimiento. Moisés, llegó mi suegro, vamos a hacer esta noche una cena, y vinieron y comieron ahí. Ok, mis hermanos, entonces, de acuerdo a Marcos capítulo 4, versículo 12. Marcos capítulo 4, versículo 12. Vamos allí otra vez. ¿Qué quiere decir oír? ¿Qué quiere decir oír? Oír va más allá de un acto mecánico. El oír va más allá de darle una actividad a los tímpanos que tenemos dentro de las orejas. Este oír que la Escritura nos habla en la parashá de Yitro va más allá de eso. Es un escuchar que lleva al hombre al arrepentimiento, a la conversión, a hacer teshuvá. Y por consiguiente, tikkun, porque no hay una verdadera teshuvá si no hacemos tikkun. Eso hay que tenerlo muy claro y algún día voy a hablar con más detalle sobre esto. Vamos ahora a Segunda de Reyes, para que veamos aquí otro episodio bien precioso, hermanos, donde los órganos sensitivos del ser humano, como la vista, el oído, el hablar, el poder saborear, va más allá de la actividad física del cuerpo humano. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Yo les pido que ustedes en su casa lean todo este pasaje completamente.
Aquí estamos hablando de un episodio donde Eliseo está con un siervo de él. Todo el ejército enemigo ha rodeado la casa donde se encuentra Eliseo. Y el siervo que está allí se asoma por la ventana y ve que ellos están rodeados, pero por cientos, miles. No hay escapatoria. Y el hombre está bien asustado. Vamos a verlo desde el versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Geloín. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Cómo? Un criado, un siervo de un tremendo profeta, todavía no tiene la altura de su profeta, de su amo, del hombre a quien le sirve. ¿Cuántas veces este hombre no habrá oído a su Señor orar, hablar, exhortar? Y todavía este hombre no tiene ni un pizca de fe, un poquito de fe, para poder mirar en un plano diferente lo que su amo o su Señor sí puede ver. Cuando el hombre ve la ciudad sitiada, se mete tremendo susto y dijo, estamos muertos. ¿Cómo nos sucede a nosotros cuando tenemos las adversidades? Decimos, no, ahora sí, ya aquí no hay nada que hacer. ¿Qué haremos? Entonces, el varón le responde y le dice, él le dijo, no tengas miedo. ¿Qué cosa no tengas miedo? ¿Tú no estás viendo? Poco de gente a caballo y todo eso, y tú me dices que no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando él oye esas palabras, empieza a mirar alrededor. Y él al único que ve es al siervo y a él, y empieza a sumar. ¿Por qué voy a sumar? Voy a sumar porque él dijo que más son los que están con nosotros, entonces aquí tienen que estar. Y cuando él empieza a sumar 1 más 1, 2. No, es al revés. 1 más 1, 2. 1. Y por donde quiera que sumaba, le daba 2. ¿Cómo me dices tú que más son los que están con nosotros que los que están allá afuera? Nosotros nada más somos 2. ¿O es que yo no sé sumar? No, tú sí has sumado, pero en el plano natural. Entonces dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Adonai, que abra sus ojos para que vea. Yo me imagino a Eliseo, al siervo, oyendo a su amo orar así. Que abra sus ojos para que vea. ¿Y este qué se cree? Que yo estoy ciego. Y yo estoy viendo, yo veo lo mismo que él. Te ruego, oh Adonai, que abra sus ojos para que vea. Entonces Adonai abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oiga, y tenían que ser muchísimos, porque Eliseo dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Adonai y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay un plano espiritual que la Torá por sí sola no nos la enseña. Si no oramos para que el Rúa revela, vamos a vivir como el siervo de Eliseo.
Porque hay cosas que sí están escritas como 1 más 1 son 2. Eso está en el plano físico de la Torá. Pero en otro plano, en donde solamente el Rúa, que fue el que dictó y dirigió la escritura, él sabe que hay un plano superior donde 1 más 1 no son 2. ¿Cuántas veces tú tienes necesidad y nada más tienes $10? Y dices, uy, necesito comprar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Señor, multiplica los peces y sales tú con los $10. Y hace un ratico hablaste con un vecino y le dijiste, no, nada más tengo $10 y para comprar esto no me alcanza. Y tú compraste con los mismos $10 que le dijiste a tu vecino. Y tu vecino está por allá todavía empacando en su carro. Él se gastó 80, 90. Y tu vecino te ve a ti con las bolsas que sale y dice, mira me dijo que nada más tenía $10 y mira con todas las bolsas que sale. ¡Aleluya! Porque el Señor multiplica, porque las matemáticas del Señor, 1 más 1, no siempre son 2. Y ese es un principio de fe que tenemos que aprender. Es un principio que el Espíritu, en una fe que se alimenta en el Espíritu, la fe no tiene que ver con el entendimiento, aunque empieza con el entendimiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír a Rambán, a Maimónides, ¿a quién más? No, hermano, la fe viene por el oír y el oír las palabras de Elohim. Lo dice la Escritura. Y seguimos mirando. Y seguimos mirando. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Revelaciones, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice. Aleluya. Capítulo 2, versículo 11. Revelaciones, capítulo 2, versículo 11. Mire lo que nos dice la Escritura. Yo les voy a leer lo que dice mi Biblia, mi Tanakh. No sé si el suyo diga lo mismo. Yo enseño lo que yo leo. Usted enseña lo que usted entiende. ¿Ok? Pero dice, el que tiene oído, este es el Señor hablándole a una de las Kehilá, congregaciones, iglesias. En aquel entonces, como el Señor le envió al siervo, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Rambán, lo que Maimónides, lo que el pastor, lo que el evangelista, no, pastor, eso no dice, dice, oiga lo que el Espíritu, el Rúa, el Espíritu, dice a las iglesias. Eso es lo que me ordena aquí. Dice que oiga. Pero ¿cómo voy a oír? ¿Como el que tiene oídos para oír y no oye? ¿O como nos está enseñando Yitro a qué es lo que es oír? ¿Cómo fue que él escuchó? Miremos otro texto. Ahí mismo en Revelaciones, capítulo 3. Dice 13, capítulo 3, versículo 13. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Rúa dice a las Kehilá. Y quiero aclarar algo, hermanos. No es que lo que el Rambán diga, no es que lo que Maimónides dice, no tienen nada que aportar. Claro, tiene cierta sabiduría, tiene cierto conocimiento.
no en vano ellos viven con muchas cosas estudiadas, analizadas con su entendimiento. Sí, uno puede aprender ahí. Oye, pero yo no voy a dirigir mi vida por eso. Yo no voy a dirigir mi vida por ese entendimiento o con ese conocimiento. Yo voy a dirigir mi vida como el Rúa me diga que la haga, que camine. Y eso lo vamos a aprender poco a poco. Esta paracha nos los está enseñando. Dice, oyó Yitro, sacerdote de Madián. Ahora ya podemos tener un entendimiento más. ¿Qué es lo que Yitro está oyendo? ¿Qué es lo que Yitro? ¿Cómo Yitro está oyendo? Dice, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés. Es decir, él oía, analizaba y meditaba. Todas, no dejaba que se perdiera nada. Todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés. Ese es el que hace, el que quiere oír, eso es lo que hace. No se distrae por ahí, no se distrae por aquí, está oyéndolo todo. Que Elohim había hecho con Moisés y con Israel. Y con Israel, su pueblo. Y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. ¿Por qué Yitro tenía que prestarle atención a esto? Porque Yitro sabía que ese sacar de Egipto para el desierto tenía una figura espiritual. Y más adelante vamos a ver los consejos que le da a su yerno. Aleluya. Y bueno, ya usted sigue leyendo y leyendo. Aquí encontramos el primer oyó, el primer oír. ¿Cómo fue que Yitro oyó? Ahora, vamos al episodio en el capítulo 13, el versículo 13. Estamos en el mismo 18. Dice, aconteció que al día siguiente ¿de cuándo? Bueno, acordémonos que en la noche se sentaron a comer con el suegro, conociendo la familia del líder Moisés. Al día siguiente se sentó Moisés a juzgar. Aquí está el primer juez humano. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Imagínense este escenario. Había una línea grande de personas que venían con problemas. El marido no me hace caso, el marido no me atiende, que mis hijos no me hacen caso, que no sé qué, que el vecino se metió al patio de la casa, se llevó 4 gallinas o no sé qué. Problemas de toda clase, que ese maletín que él tiene allí no es de él, ese era mío, pues yo se lo compré. Los líos tremendos. Y entonces todos hacían línea para escuchar qué era lo que Dios quería que ellos hicieran en medio de esa situación. Entonces Yitro está sentado y está mirando todo y escuchando los problemas. Mirando todo y escuchando los problemas. Y Yitro está empezando a pedirle al Señor, diciendo, esta situación este hombre solo no la puede llevar. Esto no le hace bien ni a él, ni al mismo pueblo. ¿Por qué no le hacía bien a Moisés? Porque Moisés no tenía tiempo para escucharlo todo. Y entonces la gente que nada más anda buscando una oportunidad para quejarse de ti, va a tener una razón para quejarse. Yo he hecho la cola 3 veces y Moisés nunca me atiende. ¿Se da cuenta? Eso no le hacía bien a Moisés, pero tampoco le hacía bien al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo venía con un problema y se regresaba a la casa con el mismo problema porque Moisés no había tenido tiempo para atenderlo. Entonces, Yitro está allí observando todo. Y Dios mío, ayúdame, ¿cómo dirigir a mi yerno?
en esta situación, tú lo has llamado a él a esto. Pero así como él lo está haciendo, no le hace bien a nadie. Entonces sigue diciendo el 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Lógicamente esto es una pregunta que le hace ya en la noche, cuando todo el mundo se fue. Mire la respuesta de Moshe. Y Moshe respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día de esto, hermano? La gente ya no quiere consultar a Dios a través de los siervos. No, yo también soy un siervo del Señor, yo también tengo el Espíritu Santo y a mí el Espíritu Santo me guía. Yo no necesito ir a pedirle el consejo a un hombre. ¿Se da cuenta? Ese es el pensamiento de hoy en día. No, y con la alcahuetería que tenemos en el internet, que no tengo que ir a una iglesia para recibir palabra, con mucha más razón. De manera que miremos la razón por la que iba. Era un pueblo que quería, sí, necesitaba, sí, tomar una decisión, pero quería tomarla conforme Dios les dijera. Entonces le dijo, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, a Elohim. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Aquí está la clave. Y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Es decir, que Adonai, que Moisés no aconsejaba conforme al pensamiento de él, ¿no? No, porque es que en el pensamiento de Moisés, no, porque es que en la mente de Moisés, como hoy en día, ¿no? Es que el pensamiento de Pablo, es que el pensamiento de... Mira, hermano, a mí no me interesa el pensamiento de Pablo. Muy bonito, Pablo, piensas muy bien, pero a mí no me interesa tu pensamiento. A mí me interesa es que tú me digas lo que el Rúa te dijo. Eso sí. Lo que tú pienses, good, míralo, analízalo y todo, aplícalo para tu vida si quieres. Pero a mí personalmente me interesa no el pensamiento de Pablo, me interesa es lo que el Rúa le dijo a Pablo, lo que le enseñó y le enseñó a aplicar. Y le enseñó a aplicar. Entonces, dice que nuestro siervo Moisés está aquí en esta situación explicándole a su suegro. Dice, entonces el suegro le dijo, no está bien lo que haces. Dígale usted esto a un hermano de la congregación. Mi hermano, eso que usted hace no está correcto. Oh, qué bendición si sales con vida. No está bien lo que haces. Ese pastor, ¿qué se cree? Va uno a pedir un consejo y viene a decirme que estoy haciendo esto malo porque él es el único que... sí, él es el iluminado. No está bien lo que hace. Oiga, hermano, y qué amor el de ese suegro, ¿no? Wow, que sabe que lo que quiere es lo mejor para su yerno y para el pueblo. Porque se enteró de las cosas que el Señor había hecho, no solamente con Moisés, sino también con su pueblo. Es decir, Yitro ya sabe que ese es el pueblo, y el que se meta con el pueblo sufre consecuencias. Entonces viene y le dice, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado. Y cuando yo oí estas palabras, cuando yo leí estas palabras, me acordé enseguida a Mateo 9:35. Se los voy a leer rapidito, usted apúntelo por allí. Mateo 9:35. Aleluya. Recorría Jesús a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted sabe hoy en día cuánta oveja anda así? Dispersas. Hoy están en un lugar, mañana están en otra quejilá, pasado están en otra quejilá, pasado están en otra quejilá. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque un día alguien le dijo, no está bien lo que haces. Como Yitro se lo dijo a su yerno. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Wow. Yo lo relacioné enseguida. Yo dije, oh Señor, el trabajo es demasiado. Y dice, pesado para ti. La verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Es decir, que el problema que tenía Moisés allí con el pueblo de Israel, allí en ese momento, es el mismo problema que el Señor ve, que nuestro Mashiach ve cuando viene a restaurar, a empezar el proceso de restauración del reino, de todas las cosas. Es un proceso. La restauración del reino es un proceso. Empezó cuando Yeshua viene y todavía continúa. Estamos en el proceso de la restauración de todas las cosas. Ahora, mire lo que Yitro va a hacer. Le va a dar un consejo, pero un consejo basado en lo que él vivió primero. ¿Qué fue lo que Yitro vivió primero? ¿Cómo empieza el capítulo 18? Dice, oyó Yitro. Él aprendió a oír. Ahora Yitro le va a dar el mismo consejo a su yerno. Oye ahora mi voz. Yitro oía lo que los viajeros decían. Los viajeros no eran ángeles iluminados, eran personas. Pero Yitro aprendió a oír a través de las personas las maravillas que Dios había hecho. Ahora Yitro, que es otra persona, le va a enseñar a otra persona el mismo consejo. Le dice, oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré. Simplemente un consejo. Yo te aconsejaré. Y le dice, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim. Y somete tú los asuntos a Dios. Yo te voy a dar un consejo. El pueblo va a estar delante de ti. El consejo que yo te doy es, escucha al pueblo, pero somete las cosas al Señor. Ese es el consejo, hermano. Y cuando una persona viene donde un pastor, el pastor le da un consejo, no una orden. Y la persona ora. Pero es que hay gente que ni siquiera ora. Porque cuando el pastor le dice nada más, no está bien lo que hace, ya tuercen el hocico y salen zapateando porque no les gustó lo que le dijeron. No vengo más a esta iglesia. No vengo más a esta quejilá. Entonces le da ese consejo, le dice, está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim. Mira el segundo consejo, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Para enseñar hay que aprender. Es decir, uno enseña y otro aprende. Pero si yo no tengo quien aprenda, no tengo quien aprenda. ¿Por qué? Porque es que hoy viene, mañana está en otro lugar, pasado está en otra iglesia. No hay a quien enseñarle porque ya todos se lo saben. Amados, hay que estabilizarse en un lugar y hay que empezar a aprender. Ahora, estabilízate en el lugar correcto.
No donde te anden enseñando los pensamientos del uno, del otro y del otro. No, lo que el Rúa está dando en estos tiempos finales. En estos tiempos finales. En estos tiempos donde estamos en la restauración de todas las cosas. Donde estamos en ese proceso que ya empezó la restauración de todas las cosas. Ubícate en ese lugar. Y vas a ver que es más que fiestas judías, que no son judías, son las fiestas de Yahweh. Y todo el contenido que hay dentro de ellas. Contenido espiritual. El contenido ritual ya lo vivió Israel. Ahora nosotros estamos llamados a vivir el contenido espiritual. Pero si no te conectas con el espíritu, te va a tocar hacer el ritual. Nada más. Y luego. Y entonces le sigue el suegro, que ama a su yerno, y le dice: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Oh, ya habían leyes. Claro, eso es otro tema. Y muéstrales el camino por donde deben andar. Hay pastores que ni siquiera saben por dónde andan sus ovejas. Porque de vez en cuando es que saben de ellas. Salen de la congregación y no saben nada de lo que están haciendo en la calle. Y un pastor debe estar cerca de sus ovejas. Y las ovejas cerca de su pastor. Tú necesitas un pastor. Eso es un entendimiento. Tenemos que llegar allí. Tú necesitas. Mire, yo he escuchado gente que dice: mi pastor es Yahweh. Yo digo: oh, gloria a Dios que tú tienes una cama al lado de la de él. Directo allí, tú hablas directamente con él. Gloria, él es el primer hombre, él es la primera mujer que no necesita guía ni adiestramiento, no sé qué palabra usar, instrucción, enseñanza de parte de un hombre. Oye, Moisés, con toda la sabiduría que tenía y todo lo que era, necesitó ser enseñado por Dios, recibió consejo de su suegro y recibió la orden de enseñar lo que él había aprendido. Moisés. El camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Antes de tú poner a alguien de: hermano, te voy a nombrar esto, enséñale primero lo que él debe hacer cuando se le presente esta situación, cuando se le presente esta situación, cuando se le presente esta situación. Tienes que enseñarlo primero. Le voy a enseñar, pastor, sí, yo le voy a enseñar al hermano. Ah, no, porque ese viene de vez en cuando. Y al otro, ah, no, porque es que se anda viajando. Y a este, no, porque es que no hay a veces a quien enseñarle, hermano. Porque cada uno anda brincando de un lugar a otro. Mira lo que le dice en el 21. Porque el consejo sigue. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim. Oiga, y esta palabra es fuerte, la que viene ahí. Varones de verdad. Ah, porque hoy todo el mundo es un varón. Bueno, los que se creen varones, ¿no? Y aceptan que son varones. Varones de verdad. Vamos a ver lo que significa un varón de verdad. En su casa, en el trabajo y donde sea que vaya. Varones de verdad. Que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Y sabe qué? En este momento yo veo la primera jerarquía. ¿Usted la puede ver allí? Jerarquía. Aquí nadie se manda solo. Ni el mismo Moisés, que le toca andar pegado allí a la voz del Señor. La primera jerarquía espiritual, aquí clarita está. Como dice: y ponlo sobre el pueblo por jefe de
millares, de centenas, rango más bajito. A ti nada más te doy 50 y tú únicamente con 10. No sé por qué a mí esto me pone a relacionarlo con principados, potestades, como que hay otra jerarquía. Esta es la de este lado, ¿no? Pero en otro lado como que hay también otra jerarquía, ¿no? Y sigue diciendo, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. (23) Mucha atención a esto. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, no es solamente que yo te lo diga, si Dios te lo pide, si Dios te lo mandare. Ahora, ¿cómo vas a saber si Dios te lo mandó? Porque el consejo que yo estoy dando lo voy a llevar ¿a dónde? A la presencia de Adonai. Tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué dice el versículo 24? Aquí viene el tercer oír. El tercer oír. Dice, y oyó Moisés la voz de sus ángeles. No, perdón, de su divinidad. No, de su suegro. Era un hombre. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de nuestros líderes. Pero si no tienes líderes, porque no te congregas en ninguna parte, sino aquí, no, mi pastor es el Señor, nada más. Y es que la Escritura lo dice, que si yo lo tengo a él como pastor, nada me va a faltar. Wow, qué privilegio, hermano. Quiero que te digo algo, yo te quiero como pastor, para que me enseñes eso. Porque en la Escritura yo encuentro eso, pero acompañado de otras cosas. Es decir, está acompañado de otras cosas que si yo las hago, entonces es porque he entendido que Él es mi pastor y Él también puso las otras cosas. No una sola. Entonces, mis hermanos, ¿por qué he hecho este desglosar de esta parte de la parashá? Porque aquí hay una autoridad delegada. Lo único que está enseñando aquí, la Torá, es el principio de la autoridad delegada. Una autoridad delegada espiritual que funciona cuando el hombre de Dios se somete a las autoridades en el plano físico, en el plano humano. Porque si no nos sometemos en el plano humano a las autoridades, mucho menos recibiremos el poder para poder ir contra autoridades o en las autoridades espirituales. Esto es un principio que hay que aprenderlo. Y esto es un principio que hay que enseñarlo en la Quejilá. Y yo, mi amado hermano pastor, te lo voy a decir. No es un principio que a la gente le guste. Mire, lo que a la gente menos le gusta es oír consejos. Porque la gente cuando le estás dando un consejo creen que lo están mandando. Y a nadie le guste que lo mande. A nadie le guste que lo mande. ¿Tú sabes cuál es la única manera cuando la gente se deja mandar? Cuando es el diablo quien le da las órdenes. ¡Ay! Rapidito lo hacen. Y después, ¡ay, yo no sabía! Pero cuando tú le das un consejo de parte de Dios, siente que tú le estás mandando, mi hermano. Pero hermano, eso no nos dice a nosotros que nosotros debemos dejar de hacerlo.
Pastor, es que se me va la gente. Que se vayan. Que se vayan. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado porque esa es parte de la autoridad nuestra, lo que el Eterno nos ha delegado. Tenemos que empezar a cumplir con eso. Ahora, es un principio de autoridad espiritual que está establecido ¿dónde? En la Torá. Aquí nosotros encontramos los tres oiréis. Los tres oiréis. Yetro da el ejemplo cuando él escucha en el 18:1. Después enseña este principio de oír a Moisés en el 18:19. Y nosotros vemos después en el 18:24 el resultado cuando Moisés aprendió a oír. Ahora, hermanos, estos principios de autoridad nosotros lo vamos a ver más adelante con nuestro Yeshua. Pero no quisiera pasar directamente a Yeshua sin antes examinar otro principio de autoridad. Está en Números capítulo 11, versículo 17. Aquí este es un principio de autoridad de donde nace lo que conocemos como el Sanedrín. El Sanedrín. Números capítulo 11, versículo, vamos a leer del 16. Aleluya. Números capítulo 11, versículo 17. 16, 17. Dice así la Torá. Entonces Adonai dijo a Moshe: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Y qué es lo que vamos a esperar aquí? Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, de la disposición que está en ti, una disposición de obediencia, un espíritu de obediencia que está en ti, y pondré en ellos. Es decir, serán como tú. Y llevarán contigo la carga del pueblo. No la llevarás tú solo. Wow. Aquí, hermanos, está el principio del Sanedrín. Entonces, tenemos los que son encargados de millares, los que son encargados de centenas, los que son encargados de 50 y de 10. Y aquí hay ahora un Sanedrín. El Sanedrín está conformado por 70 ancianos principales, pero más uno. ¿Quién es ese uno? El sumo sacerdote. 70 más 1, el sumo sacerdote. Ahora, hermano, podríamos hablar mucho de este Sanedrín, pero le voy a hacer un recuento rapidito porque no quiero dedicarme al Sanedrín. El Sanedrín, en las diferentes generaciones con los tiempos, se fue corrompiendo, se fue dañando también. Pastor, no diga eso, que son hombres santos. Hermano, no lo digo yo. Pregúntele a nuestro hermano Ezequiel lo que hacía el Sanedrín. Pregúnteselo a Jeremías. Pregúnteselo a Isaías. No era solamente el pueblo el que pecaba, eran sus reyes, eran sus sacerdotes, era también el Sanedrín. Se corrompieron, dejaron la justicia de Dios y establecieron su propia justicia. ¿Para qué? Para
congraciarse los unos con los otros, y los unos y con los otros con su rey. Cuando el rey los mandaba a matar. El Sanedrín se perdió, se corrompió. Aclaro, como figuras vivas estaban, pero la autoridad que se les había delegado, esa autoridad de parte de Dios, esa autoridad con la cual ellos hacían, decretaban la justicia de Dios, esa autoridad se perdió. Eso pasó con el Sanedrín. Ahora, hermano, razones, hubieron muchas razones. Primero, acordémonos de la división del reino, cuando el reino se divide. ¿Dónde estaba el Sanedrín cuando Salomón andaba haciendo lo que andaba haciendo, adulterando, fornicando con dioses, trayendo, permitiendo levantar altares? ¿Dónde estaba el Sanedrín? Congraciándose con su rey. Que habían unos que otros buenos. Claro, también. Habían unos que no estaban de acuerdo. Pero con tal de mantenerse en el Sanedrín, se tapaban las manitos los unos con los otros. Mire la corrupción de los reyes. Coja el libro de los reyes, Números, y léalo para que aprenda usted allí la corrupción de ese Sanedrín. Ahora, hermanos, vamos a hablar de un tiempo donde aparece nuestro Mashiach. Cuando nuestro Mashiach llega, la decadencia espiritual de Israel está por el piso. Pero cuesta trabajo aceptarlo, pero es la gran verdad. En ese momento llega nuestro Mashiach. ¿Y qué sucede? Nuestro Mashiach viene a restaurar todas las cosas. Porque la casa de Judá fue fiel en guardar los rollos. ¿Me escuchó? Fue fiel en guardar los rollos. ¿Me escuchó? Fue fiel en guardar los rollos. Pero no fue fiel en guardar los mandamientos. La casa de Judá falló mucho con los mandamientos. Incluso le añadió a los mandamientos. Conservó muchos, pero le añadió a los hombres. No, pero es que ellos lo hicieron por lo que sea. Nadie le puede añadir, nadie le puede quitar. Dios no necesita a quien lo defienda. El mandamiento es el mandamiento. Pero es que la gente estaba pecando y eso no era problema tuyo. Ese es el problema del pecador con Dios. Y el mandamiento lo va a juzgar. La misma palabra. El mismo Yeshua dijo, ni yo mismo lo voy a juzgar. La sola palabra los va a juzgar. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros encontramos cuando Yeshua viene? Una de las primeras cosas que Yeshua hace es llamar a sus 12 discípulos. ¿Por qué llamó a 12? Porque cada discípulo era una figura de cada tribu de Israel. Eran las 12 tribus, el pueblo completo que había fallado y se había apartado del Señor. Las 12 tribus completas, incluyendo a Judá. Entonces el Señor hace una figura llamando a 12, porque a través de los 12, Él va a mostrar lo que las 12 tribus deberían haber estado haciendo, pero no lo estaban haciendo. Entonces, ahora, Yeshua iba a poner a caminar estos 12 como tenían que caminar, para dejarles un modelo a las 12 tribus de Israel. Pero las 12 tribus de Israel estaban dispersas. Allí nada más estaban en Jerusalén los judíos fieles a los rollos de la Torá.
El resto, la casa de Israel, las 10 tribus estaban dispersas entre las naciones. Entonces lo primero que tenía que hacer nuestro Mashiach era venir y buscarlas, ¿no? Hay que buscar a las 12. Si yo vengo a restaurar un reino, hay que buscar a todos. Y él viene primero a buscar a los 12. Vamos a mirar Lucas capítulo 9 y vamos a ver cómo empieza este proceso. Lucas capítulo 9. Aleluya. Hoy vamos a alargarnos un poquito con el tiempo. Lucas capítulo 9. Versículos del 1 al 6. Mira lo que empieza a hacer Yeshua con esta figura. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio Torá y autoridad. No, aquí no dice letra. Torá. Les dio poder y autoridad. La autoridad es una cosa y el poder es otra. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que hace falta hoy en la casa de Israel, que se está levantando como los huesos secos de Ezequiel? ¿Sabe qué hace falta? Poder. Estamos enfrascados en la Torah. No, que no se escribe porque la letra esta tiene el puntico arriba. No, es abajo. Porque si lo tiene abajo, estamos enfrascados en tantas cosas. No, porque no se dice así, porque se dice así. Y no hay poder. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Fue lo primero que el Señor hace con sus discípulos. Les dio ¿qué? Poder y autoridad. Mira, hermano, cuando Hasatán envía a sus demonios para destruir tus hijos, para destruir tu matrimonio, destruir tu finanza, tú no le sales a Hasatán diciéndole: mira, Hasatán, yo conozco la Torah, Maimónides me enseñó que... Porque mientras tú le estás explicando eso a Hasatán o a su demonio, él te agarra por la cabeza, te da 4 pelas bien fuertes y vas a tener que salir corriendo. Tú necesitas el poder. Tú necesitas el poder. Y como Yeshua sabe que su pueblo no tiene ese poder activo, oye la palabra activo, él coge estos 12 hombres como unos ejemplos, como unos pilares, y les activa el poder. Eso era lo que ustedes deberían estar haciendo. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. Escuche, ¿para qué da el poder? Y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, podríamos hablar mucho de esto, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, escuche, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Eso ya no se ve. Y se lo dio a los 12, poder y autoridad, las 2 cosas. Hoy queremos tener la autoridad sobre una Torah que ni siquiera se tiene a veces revelación sobre eso. Pero el poder, bien, gracias, eso pasó por aquí y no lo vimos. Y el pueblo aprendiendo, discutiendo, si se dice con Alex o si se dice con esto, que tal. Y el diablo dándole tumba, desbaratando los hogares, desbaratando nuestra juventud, destruyendo la finanza, haciendo, y el pueblo que si se escribe así o que si se escribe allá. ¿Dónde está el poder, hermanos?
Aleluya. Vayamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Oh, me gusta este sermón. Este es mi hermanito Pedro, quien con gran valentía se levanta. Me gusta ese sermón. Vamos a leer del versículo 11 al 26. Aleluya. Gracias, Padre. Porque yo estoy entregando hoy más rápido de lo que me costó recibirlo, Señor. Hechos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 11. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Aquí hay un problema. Porque se manifestó la Torá, no, porque se manifestó el poder. Había sido sanado un cojo. Todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? En otras palabras, ¿ustedes por qué están asombrados con esto? Si esto era lo que debería haber estado sucediendo todos estos tiempos, a través de toda esta gente, los Sanedrín y de todos los escribas, eso era lo que debería estar haciendo. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder? Eso era lo que los estaba asombrando, que estos hombres tenían un poder. Porque mire, cuando Saulo era Saulo, él pidió autorización y le dieron los del Sanedrín, le dieron autoridad. Es que la autoridad no sola no sirve, sino está acompañada de la manifestación del poder. Entonces sigue diciendo: por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Ojo a lo que él va a decir y ojo a quién se lo va a decir. No se distraiga. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¡Wow! Pilato ya iba a soltar a Yeshua. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahí estaba el testimonio, una sanidad, el poder. Sigue diciendo: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí se pone la cosa bien interesante. Pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Adón tiempos de refrigerio. Y él envíe
a Yeshua HaMashiach, o sea, por segunda vez, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba cuando hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, aquí no están anunciando nada nuevo, solo que ahora había empezado el momento de la restauración de todas las cosas. Pero el momento de la restauración de todas las cosas estaban profetizadas. Jeremías, Ezequiel, fueron profetas que Dios usó para eso, Isaías y otros más. Pero aquí había empezado el tiempo, la restauración. Pero ¿con qué empezó la restauración? Según estamos viendo aquí, ¿qué es lo que está pasando? Sucedió un milagro. Se estaba restaurando la actividad del poder sanador de Dios para su pueblo. ¿Y dónde está eso hoy? El proceso empezó. ¿Pero dónde está eso hoy? Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. ¿Cómo fue el ministerio de Moisés? Con demostración de poder. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Y cuando yo oí este versículo y lo leí, me acordé enseguida cuando el apóstol Pablo más adelante dice: y que si alguna de estas ramas fueron ¿qué? Desarraigadas. ¿Por qué? Por esto mismo, por la dureza de corazón. Versículo 24. Y todos los profetas, óigalo, escúchelo, léalo. Desde Samuel, allí empezó algo. Desde Samuel en adelante, no para atrás, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado. ¿Cuáles días? ¿Qué dice ahí? Estos días. Es decir, los días donde se está viendo la manifestación del poder. Es decir, desde Samuel se estaba hablando de una u otra forma que venía la restauración en los días donde el poder de Dios sería manifestado. ¿Pero dónde está eso ahora? No, el Señor está restaurando las fiestas. Sí, nada más fiestas, fiestas y fiestas. Y se sentaban a comer, a beber, a festejar. Y estamos en la misma, hermanos. Hay que hacer la corrección, el ticún completo. Completo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Y del pacto, acuérdese, pacto. Diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. A vosotros primeramente. Y me acordé de Mateo capítulo 15 versículo 21. Voy a leérselo. Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David. Oh, yo me pregunto cómo esta mujer recibió esa revelación. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija,
es gravemente atormentada por un demonio. ¿Usted sabe lo que le está pidiendo esta mujer a Yeshua? Un milagro, una liberación, una sanidad para su hija. Y de pronto mire la respuesta. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Abra sus oídos espirituales. Mire la respuesta de Yeshua. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, aleluya. Pero lo que a mí me movió los sentimientos y me los mueve cada vez lo que lo leo, es lo que esta mujer le pide a Yeshua, cómo se humilla, y le dice. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Pero Señor, yo no te estoy pidiendo pan, estoy pidiendo un milagro para mi hija. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Usted sabe qué estaba diciendo ella? Señor, pero para ti este milagro es como una migaja. Para ti esto no es una gran cosa, para mí sí. Que tengo que compararme y ponerme como un perrillo a que me hagas un milagro, pero para ti no, Señor. Esto para ti es una migaja. ¿Qué te cuesta? Por favor, sáname mi hija. Cuando Jesús escucha esto, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y a su hija le llegó el pan en aquella hora. No, ¿qué dice? Fue sanada. Fue sanada. Hermanos, hermanas, cuando el Señor compara el pan con un milagro, es porque dentro de dar de comer al hambriento está el deber de cumplir con esta función, demostrar el poder, la actividad del Ruach HaKodesh, sanando, liberando, revelando. Qué precioso ver a las 12 tribus en esta función. Mateo 10. Mateo 10. Aleluya. Versículos del 5 al 6. Mateo 10. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, o sea, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si tú puedes entender esto, entonces entiendes el sermón de Pedro. Cuando está diciendo en Hechos capítulo 3, versículo 26, a vosotros primeramente Elohim, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermano, si el Señor envió primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y Pedro les está recordando esto, entonces, ¿qué es lo que Pedro les está diciendo a ellos?
vosotros sois de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue a lo que vino Yeshua. Esa es parte de la restauración. Restaurar a los 12 discípulos, no, a restaurar a las 12 tribus. ¿Y en qué consiste la restauración? Pues estos 12 que vienen y van con el poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Ellos son el modelo a seguir, a mirar, a inspirarse de que así va a ser la restauración de todo el pueblo de Israel. Aleluya. Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. Oh, Yitro, ¿cuánto enseñaste? Sin hablar mucho. Lucas capítulo 9. Escucha. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Elohim y sanar a los enfermos. Y ellos lo cumplieron, dice en el 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hay que hacer las dos cosas, mis hermanos. Enseñar Torah, anunciar las buenas nuevas, pero también mostrar la manifestación del Ruach HaKodesh. Aleluya. Ahora, para terminar, quiero hablar de un punto. Estuvimos mirando ahorita dónde empezó el llamamiento del Sanedrín. ¿Qué pasó con el Sanedrín? El Sanedrín se perdió. Cuando Yeshua vino, el Sanedrín era un caos, hermano. Usted y yo, porque nada más leemos la palabra Sanedrín, ay, los hombres santos de Dios, ay, sí. Pero si usted supiera lo que es el Sanedrín y todo lo que estaba sucediendo, y ellos lo sabían, usted se va a decir, ¿cómo es posible que estos hombres permitieran esto? Entonces, aquí tenemos un modelo de lo que va a ser el Sanedrín, también, un modelo para el milenio, lógicamente. Porque esto, mire, hace unos meses, o creo que un año, salió la noticia, Israel volvió a restaurar el Sanedrín. Eligieron 70 de los hombres que hay ahora mismo allá, Sanedrín. Pudieron restaurar técnicamente, ahí están los 70 y todo, pero, y el poder, lo que ellos debían estar haciendo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Lucas 10:1. Lucas 10:1. Usted ahora puede entender por qué Yeshua llamó 12 y les dio poder. Ahora vamos a ver el Sanedrín. 10:1 de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así como salieron el modelo de las 12 tribus, los 12 discípulos, ahora sale aquí el modelo del Sanedrín restaurado. ¿Y qué tenían en común los 12 con los 70? Miremos el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow!
Es decir, que no eran solamente los 12, eran también los 70. O sea, toda la autoridad, los hombres que representaban autoridad. ¡Oh, aleluya! Recíbelo. Todos los hombres que representaban autoridad eran confirmados. ¿Con qué? Con la demostración del poder del Ruach HaKodesh. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. En el 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, que representan espíritus y demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y lo más importante, y nada os hará daño. En el versículo 21 dice: En aquella misma hora Yeshua se regocijó en el Ruach y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Dígalo sin temor. De los sabios y de los entendidos. Y usted, en vez de venir a escudriñar aquí, usted está escudriñando allá. Porque los sabios, porque nuestros sabios. Algunos dicen, y románticos, porque nuestros sabios. Y Jesús dice: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y esta declaración que viene aquí, esto es fuerte, esto es contundente. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es decir, ahora le pertenecen ¿a quién? A Yeshua. Le fueron entregadas por el Padre, dice. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce. Pues no lo tenían ahí enfrente. Entonces, ¿cómo dice quién es el Hijo? Nadie conoce al Hijo. Hermanos, hoy hay muchos mesías por la tierra. Mire, nada más en las mismas raíces. Rapidito, le voy a hablar de 3 mesías. Mire, le voy a hablar de uno que es simplemente un hombre muy conocido, con un conocimiento tremendo de la Torá y todo, pero es un hombre nada más. Ese es uno. Hay otro que tiene algo más, tiene un poder, tiene una autoridad y todo, pero escuche, no es Elohim, no es el mismo. ¿Usted conoce ese o conoce el anterior? Ya vamos dos Yeshua. Y hay otro Yeshua, que es el cuerpo visible de nuestro Abba, pero que no es otra cosa sino la morada del Abba, la morada que el Abba se preparó para estar contigo y conmigo, así mira, ve, de tú a tú, de cara a cara. Como lo estuvo con Moshe. Es el mismo Abba. No uno en pensamiento, no uno en propósito, sino él mismo. Era el mismo. Aquí tenemos 3 Yeshua, nada más, sin hablar de los otros que presentan otros. Entonces, dice, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Nadie conoce realmente quién es el Padre. Estamos allí, no, porque el Padre es esto, en cambio el Hijo es esto, en cambio el Padre es esto. Y lo más asombroso es, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Es decir, hermano, ¿quién conoce al Padre? ¿Quién conoce al Hijo? ¿Quién? Dígalo. Lo está pensando, pero le da miedo decirlo, ¿verdad? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que si no lo conoces, sencillo, no te pongas a pelear. Es que el Hijo no se lo quiere revelar. Disfrútalo, gózalo, deleítate porque te lo reveló a ti. Y ora por los demás. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros vemos la restauración de los 12 tribus y vemos la restauración de los 70. Cuando el Señor llamó a otros 70, eso era lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo, ustedes, el Sanedrín, esto era lo que deberían estar haciendo. Les voy a llamar a otros 70. Estos son los de mi restauración. Estos son los de la restauración. Estos son los 70 y estas son las 12 tribus. Así, juntas, todo tiene que ir cambiando porque así se va a manejar la autoridad jerárquica en el milenio, durante 1000 años. Esto es una revelación para el milenio. De manera, hermanos, que estamos cerquitas, pero estamos siendo entrenados ahora. Estamos siendo entrenados ahora. Estamos siendo levantados ahora. ¿Cuándo empezó este proceso de restauración? Cuando nuestro Mashiach pisó los pies por primera vez aquí en la tierra. ¿Y cuándo lo vamos a ver en su plenitud? Cuando Él por segunda vez ponga sus pies en el monte de los olivos. Amados, tiene que empezar la restauración de todas las cosas y lo primero que tiene que aprender a hacer el pueblo de Dios es aprender a oír lo que el Espíritu dice a la Quejilá. Apocalipsis 2:11 y Apocalipsis 3:13. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, hay un texto del cual muy poco le queremos prestar atención. Juan capítulo 14, ahí lo tiene, se lo voy a leer. Versículos 25 y 26. Dice: os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, oiga esto, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué viene a hacer el Ruach? ¿Qué viene a hacer el Ruach? A enseñar todas las cosas. De manera, mi amado, que si tú no te aferras al Ruach, tú no tienes nada que enseñar. Es pura palabra de hombre. Él es el maestro hoy en día. Él es el maestro de la Torá. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Obediencia, obediencia. Aprendamos a oír la voz del Espíritu, la voz del Ruach. Yitro oyó, le dijo a Moisés: oye tú ahora. Y después, en el tercero y oyó Moisés las palabras de su suegro y las puso por obra. Mis amados hermanos, esta parte de la parashá de Yitro, téngala siempre presente y que sirva como guía a su vida y su relación con el Altísimo, con el Todopoderoso, con nuestro Adonai. Shalom y bendiciones. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.